Y amigos de todas las noches de estos viernes, que siempre es muy grato compartir con todos ustedes en estos espacios maravillosos que hemos venido construyendo desde hace unos meses para estar al lado de cada uno de ustedes, dentro y fuera del país, donde se encuentre para conversar de temas insólitos, de temas increíbles, de leyendas, de mitos y de esas realidades que están ahí y que a veces desconocemos, pero que siempre están tras bambalinas en lo que nosotros conocemos como realidad. El Nocturno RCN para todo el país, emitiendo a esta hora, y bienvenidos a nuestra sección Pandemia Misterio, y los invito para que nos sigan, además de escucharnos en nuestras más de 130 emisoras en todo el país, también que nos sigan en nuestro canal de YouTube, el canal oficial de esta sección, para que nos busquen como Pandemia Misterio en YouTube, Pandemia Misterio, y ahí pueden no solo escucharnos, sino ver a los protagonistas que estamos conversando sobre estos temas. Igualmente tenemos un podcast en iVoox que lo pueden encontrar como Sentido Radiofónico. Sentido Radiofónico. Hoy un tema muy especial, también muy espinoso, porque tiene que ver con esos círculos de poder que siempre se han consolidado en el transcurso de la historia. Desde el alba hasta el anochecer, la vida cotidiana de los seres humanos estuvo regida por ritos y celebraciones religiosas. Dicen algunos que el ser humano se distingue de esos otros primates que dejaban de su condición animal y empezaban a ser humanas, precisamente porque en su cerebro hubo un clip y ese clic los llevó a ver el mundo distinto en torno a sus ritos funerarios y aparece la religión y que ahí es donde podemos empezar a decir que es el ser humano existe en la historia de la Tierra. Pese a que el racionalismo se ha venido apoderando en gran parte de la cultura occidental, pues lo cierto es que la vida, entre sus misterios, es manejada por hilos invisibles. Sabemos que el poder siempre estuvo rodeado de videntes, de astrólogos, de oráculos, entre otros. Si nos remontamos desde los reyes, emperadores en la antigüedad, hasta los empresarios o nuestros dirigentes políticos en la actualidad, pues todos en esta modernidad también siguen mirando esos poderes ocultos que son vedados porque aunque muchos lo trabajan, muchos los conocen, pero no es público lo que se realiza. Esto ha estado entre nosotros, repito, durante toda la historia, así muchos no lo acepten. Nuestro invitado esta noche, él es José Gil Olmos, periodista, reportero de la revista Proceso, una revista muy importante en el hermano país de México. José Gil ha investigado profundamente esas creencias y esas prácticas esotéricas de los políticos mexicanos. Y el resultado de estas investigaciones pues han sido 3 libros geniales. Se llama Brujos del Poder. Entonces, Brujos del Poder ya son 3 libros distintos, no son 3 ediciones, sino son 3 libros distintos, producto de esas vastas investigaciones que él ha venido realizando. José, bienvenido a Colombia. Gracias por atendernos. Al contrario, Diego, muchas gracias y pues saludos desde México. Un saludo también desde esta Colombia. México y Colombia son países hermanos en la cultura. Tenemos muchas diferencias, eh, pues evidentes, porque somos 2 culturas distintas, pero nosotros crecimos aquí en Colombia viendo a Cantinflas, viendo las películas de la época dorada del cine mexicano y la música. Entonces nosotros nos consideramos muy afines a México, José. Pues mira, nosotros también acá crecimos con la cumbia, con García Márquez, hay muchos referentes de Colombia en México. Entonces, sí, pues tenemos ahí lazos en común muy importantes e historias, ¿no? Me parece que las historias también se entrelazan y definen a los pueblos, nos definen a nosotros.
y definen nuestra historia, nuestras historias en común. Entonces sí, pues muchas gracias, Diego, y gracias a RCN a que me invitaran a hablar, un poco a contar Es muy las interesante, historias. sí, es muy interesante lo que usted ha venido haciendo y quisiera, pues para iniciar y empezar este bautizo de fuego, porque vamos a hablar de temas que son candentes aquí en este programa. ¿Cómo empezó usted esta aventura de esa relación que muchos dicen, no, eso es mentira o cómo cree, pero es más común de lo que creemos, la brujería y el poder, José? Sí, es un tema que realmente siempre ha estado presente en mi camino como reportero. Yo tengo 32 años, 33 años como periodista en México y además especializado en cuestiones de política, cuestiones ahora de narcotráfico, pero también de guerrilla. En fin, mis temas eran totalmente distintos, pero hay una cosa que me ocurría y que cada vez que yo viajaba a distintos lugares de México, él, hablando con la gente, siempre me contaba estas historias, las historias de cómo es que sus gobernantes o gente poderosa en sus distintas localidades tenían estos vínculos con estos personajes que yo les llamo del mundo esotérico, que son chamanes, eh, astrólogos, cartomancistas, en fin, toda esta playa de personajes. Pero no era solamente para consultarlos en su vida privada, sino para tomar decisiones públicas y de gobierno, que eso era lo que más me llamaba la atención. En el 2008, la editorial donde publico los libros, me invitó a hacer un libro. Yo tenía una propuesta ahí de un personaje importante en México y de tratar de explicar cómo es que esta señora, que es una de las dirigentes más importantes del sindicato más amplio en México, que es el de los profesores, el de los maestros, ella se llama Elbastre Gordillo, pues yo había propuesto un perfil político de ella para explicar cómo es que se había mantenido tantos años en el poder y cómo se había enriquecido. Pero parte de esta historia política de este personaje era un viaje que había hecho a África, a Nigeria, y este viaje era para protegerse del presidente de México, entonces se llama Ernesto Zedillo. Ujú. Y el viaje fue para protegerse de él y le hicieron un ritual de magia negra con el sacrificio de un león, en fin, sacrifican al león, la salea, la piel, se la envuelven a ella y le hacen todo este ritual de magia negra. Cuando yo escuché esta historia, pues en realidad podría centrarse solamente en una parte muy morbosa, ¿no? A la gente le gustan este tipo de historias. Y, pero este libro que yo proponía, pues no fue ganador de un concurso, pero platicando con la editorial, me comentaron que estaban interesados en esta historia, pero en más historias sobre estos tipos de personajes. Entonces, haciendo solamente un ejercicio de memoria, recordé varios casos y al final de este ejercicio de memoria, pues me di cuenta que tenía una línea de tiempo que venía desde principios del siglo XX, con la Revolución Mexicana, con los personajes Pancho Villa y Emiliano Zapata, y había el primer presidente revolucionario de México, que se llama Francisco I. Madero, era espiritista, creía en los espíritus, pero no solamente creía en los espíritus, sino que los espíritus le hablaban, y él decía que le hablaban y le dictaban cosas que hacer, pero no solamente en su vida privada, sino en la parte pública. Entonces, en la investigación que empecé a hacer, me di cuenta que era desde Francisco y Madero hasta principios del siglo XXI, en el año 2000, con el primer presidente que no era del partido hegemónico, que era un empresario que se llama Vicente Fox, cuya esposa también creía, pero en la brujería, y realizaban eventos de rituales de magia en la casa presidencial. Y cuando empecé yo a ver eso, me di cuenta que tenía una línea histórica. Y además,
haciendo una investigación del tema, me di cuenta que no había algo escrito al respecto. No había nada escrito, solamente eran anécdotas, pero la anécdota se convierte en un hecho histórico cuando se puede corroborar y cuando se puede ver que este tipo de creencias y este tipo de influencias pues tienen un impacto en nuestra vida pública y en nuestra vida de gobierno. Es ahí cuando ya me empieza a interesar. Y me doy cuenta de algo, pues de que yo no, como periodista, como reportero, no había notado. Y es que una buena parte de los políticos en México tenían este tipo de, yo les digo, de asesorías esotéricas, y que muchos de ellos habían tomado decisiones muy importantes basados pues en la asesoría de estos chamanes, de estos brujos, que además en México son muy famosos. México es un pueblo, lo conocen muchos porque tiene esta parte mágica, esta parte de chamanes, de brujos, de esas historias extraordinarias de lo sobrenatural. Hay una serie de santos, en fin, hay una serie de eventos que nos marcan como pueblo. Y entonces, cuando ya empecé a escribir este libro, Los Brujos del Poder, el número 1, pues me centré esencialmente en algunos personajes de México. Eh, a partir del éxito que tuvo ese libro, vino una segunda parte. Ahí extendí todavía más los personajes y que iban hasta el actual presidente de México, que se llama Andrés Manuel López Obrador, que es de izquierda, o por lo menos en México lo identifican como de izquierda, y identifiqué una cosa que también me llamaba mucho la atención, y es que no importaba el perfil ideológico de los personajes, tampoco importaba mucho el hecho de que fueran muchos de ellos egresados de las universidades más prestigiadas no solamente de México, No sino incluso de importaba, Estados no Unidos, importaba que fueran de derecha o de de izquierda, izquierda, letrados o no no, letrados. que fueran doctores, sino que tenían esta presencia muy importante de brujos y chamanes, pero para tomar decisiones públicas y de gobierno. Y derivado de esto viene una tercera parte, que es la más actual, donde yo hago parte de la investigación, ya no solamente centrado en México, sino que le dedico una parte, un capítulo internacional, donde se observa cómo es que personajes igualmente con un gran peso a nivel global, como Ronald Reagan, François Mitterrand o Fidel Castro, Carlos Saúl Menem, Evo Morales, o sea, una serie de personajes, bueno, Adolfo Hitler, Hugo Chávez. Franco, Hugo Chávez, la reina Sofía de España, en fin, Churchill, o sea, hablamos de un fenómeno mundial y un fenómeno universal y un fenómeno histórico, que creo que ese es el distintivo de este tipo de historias, que, pues que muchas veces decimos que lo sobrenatural o los muertos nos dan miedo, pero son más temerosos y dan más miedo a los vivos, ¿no? Porque estos vivos son los que toman decisiones importantes y son decisiones que uno pensaría que no es posible, que no es posible que tomen este tipo de decisiones con base en este tipo de asesorías, pero lo hacen y esto para el auditorio creo que cobra mayor relevancia si comenzamos a ver que en nuestra vida cotidiana estos personajes han sido muy importantes, o sea, muy importantes en nuestras historias como población, pero también como país. Entonces, de eso trata un poco estos tres libros de los brujos del poder. No, pues más que interesante y apasionante el tema. Y usted toca algo eh, que me llama mucho la atención y es que pese a que esta tendencia, esta relación entre la brujería o las artes esotéricas en relación al poder, la podemos rastrear desde los albores de la humanidad hasta el presente.
México tiene un ingrediente extra, porque es que en México su cultura particular tiene un fenómeno, por ejemplo, unos fenómenos de los santos que no son santos para la Iglesia Católica, pero para el pueblo sí. Por ejemplo, la Santa Muerte, eh, el mismo Emiliano Zapata, Benito Juárez, muchos son venerados como santos prácticamente Sí, por el pueblo. exactamente. Mira, ese es otro de los fenómenos y que forma parte de otro de los libros que escribí, que se llama Santos Populares, la fe en tiempos de crisis. Lo que no está en crisis, digo, lo que no está en crisis cuando estamos en estos momentos tan complicados es la fe, sino todo lo contrario. La fe crece en momentos de incertidumbre. Si los políticos y los poderosos buscan a los chamanes y a los brujos para permanecer en el poder o para buscar el poder o para tomar decisiones importantes, eh, y me refiero no solamente a la parte de los políticos, sino también hay empresarios, hay estos personajes, tanto en Colombia como en México, tienen un enorme poder que son en el narcotráfico, también tienen este tipo de necesidad de tomar decisiones que son fundamentales. Y, pero al mismo tiempo, la mayor parte, una muy buena parte de la población en México, que ese es otro fenómeno, que como estamos viviendo una crisis estructural, y me refiero a que hay una falta de confianza en instituciones, en partidos políticos, en la propia Iglesia Católica, con todos estos escándalos que tienen alrededor, pero también no hay confianza en instituciones, hay una necesidad de justicia y de bienestar en general. En México está ocurriendo este otro tipo de fenómenos que también es curioso, digo, curioso por decir algo, dicen que no hay casualidades, sino son causas, es causalidad. Eh, en principios del siglo XX comenzó a gestarse en México esta generación de santos populares. Empezaron a surgir santos populares que tenían una cualidad que me parece que es el centro de esto, que tenían capacidad de sanar a la gente. Tenían capacidad de sanar con sus manos o con ciertos rituales, con plantas, en fin. Tenían esta posibilidad de sanar a la gente y la gente más necesitada, la más pobre, la más marginada, que no tiene recursos, pues buscaba este tipo de personajes para poder sanar. Bueno, ocurre que a principios del siglo XX comienza a surgir nuevamente este tipo de personajes y Emiliano Zapata, un revolucionario en México, estandarte de las luchas en los campesinos, pues ahora resulta que es un santo popular y la gente le reza y es el santo de las causas perdidas. Le reza cuando vas a tener una causa y busca a Emiliano Zapata, pero además le rezan, ¿eh? O sea, tiene su novenario, tiene todo, o sea, una liturgia que le da fuerza, digamos, a este tipo de fe. Al mismo tiempo a Pancho Villa, ¿no? Un Pancho Villa, un revolucionario, un bandolero, pues ahora es el santo amoroso, ¿no? O sea, le rezan, a algunas mujeres le rezan para que recupere a sus esposos, novios, amantes, etcétera, ¿no? Pero al mismo tiempo está Benito Juárez, que es el santo de los políticos, y le rezan para tener una muy buena, digamos, eh, eh, tener éxito en sus metas, ¿no? En sus programas, en sus planes. Pero también el de los migrantes. Hay un soldado en Tijuana, que es una de las ciudades fronterizas de México con Estados Unidos. Es un soldado que protege a los migrantes cuando pasan a Estados Unidos de ilegales. Y así van una serie de santos. Y tenemos a dos santos así, que son los más populares, me parece que en México, que es la Santa Muerte. Ujú. Pero la Santa Muerte, para que en Colombia tengan la idea, es una calavera. Es una calavera a la cual la gente le está rezando. Pero esta calavera, eh, eh, cuando son santos populares que no están reconocidos por la Iglesia Católica, pero tampoco buscan el reconocimiento, como que no les importa, ¿no? Es una calavera que la visten de futbolista, la visten de novia, de quinceañera, de mariachi. O sea, hay una recreación de los santos populares y a Muy la Santa Muerte versátil. le rezan. Es muy versátil. Entonces, eso es interesante, porque lo mismo pasa con Malverde, que es otra referencia.
de santo popular en México y me parece que ya trascendió. ¿Qué le piden cuando hay estas misas? Porque son misas muy parecidas a las de la Iglesia Católica. En la liturgia es exactamente la misma, pero ¿qué le pide la gente cuando está en una misa? En esta misa que yo he visto, van familias completas. O sea, no es de delincuentes, ¿eh? No es de delincuentes, ni es de narcotráfico, ni es tampoco de adictos, en fin. No, van familias completas. Entonces, la gente que está ahí y está rezando un Padre Nuestro, pero con esa figura de la Santa Muerte como figura central. Entonces le piden, está la ama de casa que le está pidiendo que para esta semana el dinero que tiene le alcance para comprar lo que necesita. Está el joven que le está pidiendo a la Santa Muerte que le ayude a entrar a la universidad. Pero también está el universitario que le está pidiendo que le ayude a conseguir un trabajo. Está el delincuente que le pida que lo proteja del policía y del soldado. Pero también está el policía que le está pidiendo que lo proteja del delincuente y el soldado también lo mismo. En fin, le piden salud, le piden vivienda, le piden trabajo, le piden todos estos derechos que el Estado mexicano o la Constitución, que es la máxima ley, tendría que estar otorgando a toda la población y sin embargo no la tienen. Y entonces, a los santos populares la gente se le acerca para pedirle favores. No son milagros, sino favores. Le piden, por favor, que le ayude a conseguir un trabajo. Entonces, cuando consiguen un trabajo, van, le rezan y le dan lo que tienen. Le pueden dar desde, haz de cuenta, una cajetilla de cigarros, una botella de tequila, un pan, una naranja, en fin. Es la ritualidad más antigua que hay para una deidad. Le ofrecen lo que tienen. Entonces, este tipo de santos, ¿no? Por ejemplo, Malverde, que lo identifican mucho como con los narcos mexicanos. Pues Malverde era como una especie de Robin Hood en un estado en México que se llama Sinaloa. Este personaje, este tipo de los años, de principios de los años del siglo XX, de las primeras décadas, sufre una injusticia y se dedica a robar las haciendas, las fincas, y de esto se lo reparte a la gente. Entonces la gente comienza a tener una empatía con él. Cuando por fin el gobierno lo agarra, lo cuelgan en la plaza principal de la ciudad. Lo cuelgan como un mensaje para que nadie más haga algo. Ahí empieza un poco esta parte religiosa que forma parte de usos y costumbres. Porque los restos de Malverde, la gente los cubre con piedras. Los va cubriendo con piedras, con piedras. Alguien le pone una veladora, la enciende. Alguien más pone una cruz, ahí está. Alguien más le pone a la Virgen de Guadalupe. Le empiezan a rezar. Y en algún momento un milagro. ¿Quién sabe cómo? Pero un milagro. Entonces la gente comienza a rezarle. La Iglesia Católica, como institución, dice, estamos cometiendo un error. O sea, estamos creando, ¿no? Un nuevo santo. Y entonces, igualmente, el gobierno mexicano dice, esto es contraproducente al mensaje que queríamos dar. ¿Qué hicieron? Quitaron esa capilla que ya estaba ahí en esa plaza y pusieron el palacio de gobierno, ¿no? Que es normalmente lo que se hace. ¿Y qué hizo la gente? Caminó 2 calles y puso la capilla de Jesús Malverde. Ahí está Jesús Malverde. Entonces, a Jesús Malverde le rezan familias completas, pero también le reza el soldado y el policía y el narcotraficante, porque el narcotraficante pues, no le puede pedir a Jesús, ¿no? A Jesucristo o a la Virgen de Guadalupe o a la Virgen María, no le puede pedir que por favor le ayude a protegerse, ¿no? De las instituciones, en fin. Entonces, Jesús Malverde en realidad es un nuevo santo popular que tiene su propia liturgia y al cual miles de personas le están rezando. Mira, a la Santa Muerte le rezan
no es la cifra exacta, pero se habla de más de 10 millones de mexicanos que le están rezando a la Santa Muerte. ¿Qué pasa cuando sucede este tipo de fenómenos? Pues el Estado mexicano, que es el gobierno, el Estado, eh, no lo prohíbe. ¿Por qué no lo prohíbe? Pues porque acá en México el trabajo le decimos chamba, ¿no? Ujú. Pues porque el Estado mexicano, los santos populares le están haciendo el trabajo, le están haciendo la chamba. O sea, le están haciendo lo que no está garantizando, ¿no? Salud, bienestar, educación, en fin, todo esto. Entonces, hay un crecimiento impresionante, impresionante de santos populares. Evidentemente, la Iglesia Católica no los acepta, no los va a aceptar, pero se olvidan una cosa que es muy importante y es parte de la investigación, es que los primeros santos de la Iglesia Católica eran santos populares. Eran santos que estaban aclamados por la gente, que eran aclamados por el pueblo, por el pópulo. Y así, de esa manera surgían, hasta que en un momento determinado había tantos, que el Vaticano dijo, no, esto hay que reglamentarlo, ¿no? Entonces, como institución, dijo, hay que tener ciertos pasos para que se beatifique y después se santifique a una persona que hace milagros, ¿no? Pero los santos populares en México es vida cotidiana. Mm. Y tú los ves tan normal y tan tranquilo que la gente les está rezando. Entonces, en lo paradójico, ¿no? En México, yo creo que en Colombia también, el surrealismo es vida, ¿no? Somos pueblos surrealistas. Entonces, nada más imagínate que en este surrealismo, la muerte es una esperanza de vida para millones de mexicanos. Ese es el momento en el que estamos viviendo. Estamos viviendo un periodo muy interesante en el cual al mismo tiempo que estamos en la modernidad de la tecnología, ¿no? Decimos, somos tan modernos que ahorita tú y yo nos estamos comunicando desde México y Colombia a través del Internet y no tenemos ningún problema, ¿no? Si tuviéramos recursos, comprábamos un boleto mañana y en el avión viajábamos a China. Está la nanotecnología ya metida en la medicina, en fin, todo eso. Pero al mismo tiempo, no dejamos esta parte mágica, esta parte de lo sobrenatural. Y nuevamente regresamos al punto de partida. No importa si eres doctor de Harvard, no importa si eres de izquierda, si eres marxista, si eres revolucionario, en fin, no importa tampoco si eres el gran empresario, sigue persistiendo esta parte mágica, esta parte sobrenatural que en muchos nos da un carácter y nos da un perfil como pueblo. Claro. Y yo, pues yo soy creyente, lógicamente, yo creo en Dios, soy cristiano, católico, apostólico, romano, y, eh, pero me he dado cuenta también, viendo la realidad desde un punto de vista con la rigurosidad científica, que ya eso está estudiado y los psicólogos, los psiquiatras saben que la creencia en Dios nace precisamente porque nosotros pues nacemos de una madre y, y no es fácil desprendernos de ese ser que nos cuida, que nos enternece, que nos da su calor, nos da su abrigo. Y cuando ya crecemos y esa figura del padre o la madre no está, existe una necesidad que muchas veces no es consciente, sino inconsciente para seguirnos, para sentirnos aguardados, queridos, Protegidos. Mira, protegidos. Y ahí aparece Dios. sí, y aparecen los brujos. ¿Qué, qué, Sí. qué es el papel de un brujo, ¿no? O de un chamán, entonces, frente a figuras de poder que ejercen poder? Todos estos poderosos eh, toman decisiones que implican vida o muerte de muchas personas. Siempre están en ese, digamos, sobre esa tablita, ¿no? Entonces, muchas veces, y esto porque hay un lugar en México que se llama Catemaco, y es un pueblo, es el pueblo de los brujos en México. O sea, si tú quieres ir a buscar un brujo, tienes que ir a Catemaco. Y entonces es un pueblo además muy bonito.
está a las orillas de un lago, de una laguna, en una zona ¿Qué tan que cerca de la tiene mucha... capital está? está lejos de la capital de la Ciudad de México, debe estar en horas de transporte terrestre como a unas 10, 12 horas más o menos. Es un lugar bastante bonito, es muy, 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 muy bonito, pero ahí están los brujos, todos los brujos más importantes de México, ahí están. Entonces, ellos tienen un brujo mayor, que es, digamos, que es la figura más importante de toda la comunidad de brujos ahí. Y este brujo mayor va cambiando, es una especie como de elección, ¿no? Cada periodo de tiempo eligen a otros. Bueno, yo entrevisté a uno y tienen consultorios, o sea, está muy institucionalizados todo ahí, ¿no? Tienen su consultorio y adentro del consultorio pues atienden a la gente que va y les pide ayuda. Y va de todo, ¿eh? O sea, van desde políticos, va la gente común y corriente, van empresarios, van de todo. Yo creo que, bueno, y lo entrevisté, se llama El Cuervo Negro, ¿no? Ese es su nombre. Entonces, al Cuervo Negro lo entrevisté y en principio, bueno, pues me enteré de quién era y era un personaje muy, muy humilde, muy sencillo, no tenía estudios superiores, o sea, apenas había ido a la escuela, en fin. Entonces, entrando, le dije, oiga, mire, estoy haciendo esta investigación al respecto, era para el segundo libro. Me dijo, sí, ya leí tu primer libro, me parece muy interesante. O sea, es gente que está muy interesada, está muy informada. Dijo, oye, pues muchas gracias. Y pues usted sabrá, yo soy reportero y quiero hacer esta investigación de una manera seria. Sí, me dijo, sí, está bien. ¿Y qué necesitas? Le dije, no, necesito una entrevista, ¿no? Dijo, ah, muy bien. Entonces, su consultorio está lleno de hierbas, de incienso, de figuras de todo tipo, ¿no? De luces rojas, un ambiente sobrenatural, por así decirlo, ¿no? Entonces le dije, oiga, ¿qué le dice a usted cuando, por ejemplo, ¿no? Cuando Diego Reyes, que viene de Colombia, y le dice, oiga, yo quiero ser el locutor más importante de Colombia, bueno, no, el más importante de América Latina, ¿no? Que mi programa sea visto, escuchado, ¿no? Por todo el mundo. Dice, bueno, mira, yo lo primero que hago es escucharlos, escuchar qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren, para qué me están buscando. Y hablo con ellos o con ellas, ¿no? Y platico. Una vez que después que los escucho y que ya me dicen qué es lo que quieren, cómo se sienten, en fin, todo eso, hago el ritual. Y el ritual es, acá en México le decimos una limpia, que es con un huevo, se lo pasan a la gente para quitarle las malas vibras, y después con una serie de hierbas, el manojo, se lo pasan por todo el cuerpo, y estos están también bendecidos. Y después el incienso, que es un aroma ahí que igualmente es protección. Entonces, hacen todo esto que nosotros en México le decimos una limpia. Hago toda esta limpia y todo este ritual, esta ritualidad, y al final les entrego un objeto, que puede ser una estampa de un santo, puede ser un pedazo de ámbar, que es una piedra muy especial, eh, o les entrego unos costalitos de semillas para la buena suerte, en fin, les entrego algún objeto. Y, y, y eso, así, la conclusión fue genial. Dijo, realmente lo que yo les estoy dando es confianza y seguridad. Mm. Una persona con confianza y seguridad puede hacer las cosas más extraordinarias en su vida. Entendí, entendí esta otra parte de la magia, de la ritualidad, esta parte Es que tiene como, mucho que ver como con en la nosotros. medicina lo que llaman un placebo, ¿no? Cuando a veces Totalmente, hacen pruebas y le están dando a uno un dulce, un caramelo, y le dicen, esta es la medicina más importante y más revolucionaria que existe para su enfermedad. Y hay personas que ahí se recuperan milagrosamente. totalmente. En la política pasa lo mismo, ¿eh?
nos dan ese placebo y nos dicen, les va a ir muy bien ahora, Sí. vamos a ser felices, ¿no? Y nos dan el placebo y todos decimos, sí, 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 está bien. Entonces, el político y el brujo van de la mano en la historia de la humanidad. Totalmente, totalmente. Desde nuestros orígenes, están presentes ahí y son tan importantes en nuestra propia historia que me parece que a pesar de que hablemos nuevamente de un desarrollo, de una modernidad de la tecnología, la parte del pensamiento mágico no va a desaparecer. Forma parte de nosotros. ¿Por qué? Porque nos ayuda a tener confianza y seguridad en las cosas. ¿Por qué? Porque aleja nuestros miedos. Es que ese es el principio de toda creencia, el alejar los miedos y la incertidumbre. Entonces, si nos dan eso, si nos dan confianza, nos dan certeza, nos dan seguridad, pues los vamos a seguir necesitando. Tú recordarás, ¿no? Esta historia tan antigua de los romanos, de un ritual que le llamaban los idus de marzo. Los idus de marzo, que no eran otra cosa más que el ritual de le abrían las entrañas a una ave y ahí era el oráculo. Y entonces el pasaje más conocido es de Claudio Julio César, donde le hacen el ritual de los idus de marzo y le dicen, no vayas al Senado, porque te van a matar, ¿no? Y él no hace caso y bueno, hay una película donde, digo, las películas y todo eso nos están mostrando ahí. En esta película de los 300, no sé, te recordarás, Sí. que, Leónidas, ¿qué hace? Antes de tomar una decisión, va con los éforos, que eran los brujos de la época y de ese pueblo, y les dice que qué hacer, que preguntan qué hacer, ¿no? Y los brujos le dicen, pues dame dinero y dame una jovencita, que era lo que se estaban haciendo, ¿no? Y a partir de eso él toma una decisión que es la decisión más importante, es en esta historia un poco recreada, pero que ahí están presentes. Mira, eh, Hitler tenía su bruja y tomaba decisiones con base en eso. ¿Qué fue lo que hizo Churchill? Pues contrató a otra bruja, ¿no? Y astrólogos y astrólogas, y para tomar también decisiones y para tener más o menos conocimiento de esto. En fin, de que estamos ante un fenómeno universal, Y es un fenómeno presente y que creo que no hay que denostar, sino que más bien hay que entender. Hitler, como usted bien dice, José, pues no solo tenía su bruja de cabecera o su séquito de brujos, sino también agujereó Europa buscando reliquias. Exactamente. La lanza sagrada de Longinos, el Santo Grial, que bueno, muchos no existen, es simplemente leyenda, pero él en su obsesión por tener un poder importante, quería tener todos estos objetos pues según la leyenda, el que lo posea es el dueño del mundo. Entonces, esto hablando de Hitler, hablamos de Churchill también, que tenía en ese Reino Unido, en esa Inglaterra de mediados del siglo pasado, también tenía su bruja, la protegió también porque tuvo sus problemas y creo que estuvo hasta en la cárcel y Churchill hizo todo lo imposible para protegerla y sacarla de allí. Y Colombia, o sea, es que yo escucho lo que usted nos cuenta de México y vienen imágenes de tantos episodios que se producen aquí en Colombia. Un presidente, Ernesto Samper, el sonado proceso 8000, que para los que están fuera del país y no saben qué era, un proceso en el que se culpaba al presidente de la República de ese momento, Ernesto Samper, de haber recibido dineros del narcotráfico. Eso estalló ese escándalo que prácticamente esperábamos las horas para en qué momento renuncia el presidente. Y luego se conoce que hizo unos rituales de santería en la casa de Nariño, en la casa presidencial, precisamente para mantenerse en el poder. Hugo Chávez, el mismo Fidel Castro, a través de ellos y la relación con Cuba ha llegado mucha santería y rituales de santería a Colombia. Pero sí, esto es algo que ocurre y ocurre y ocurre todos los días. Yo cuando conocí México, el primer acercamiento maravilloso que tuve con México fue un 12 de diciembre, que estuve en la Ciudad de México, el Día de la Virgen de Guadalupe. Estuve en la villa y algo que me pareció muy intrigante en ese momento, una persona, una familia, hicieron una especie de altar
caminaron una distancia gigantesca para llegar a la villa, a la basílica, y pues en su forma de, de, de presentar una ofrenda, pues ellos dejaban unos rosarios, dejaban unas estampitas allí cerca a la basílica. Termina su ritual, yo sin ánimo de seguirlo, sino simplemente seguí mi camino y me los encontré más adelante. Ellos entraron a una casa. La casa tenía esos antejardines, lo que nosotros llamamos aquí como un patio aquí en Colombia, el patio, y allí estaba la calavera vestido de novia en la casa de estos que acaban de hacer el peregrinaje a la Virgen de Guadalupe. Allí donde entraron estaba la Virgen en una esquina, estaba, perdón, la calavera en una esquina vestida de novia y llena de flores amarillas, de flores girasoles, creo que eran girasoles y muchas ofrendas más. Entonces vemos cómo estos santos populares y las creencias oficiales de la iglesia, en este caso cristianas, pues se funden de una manera que, bueno, si no me ayuda este, me ayuda a este, pero alguno me ayuda, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. De hecho, digo, por la investigación que hice de otro libro que publiqué hace unos años, que es de la Santa Muerte, esta es una investigación periodística. Lo que encontré es que el culto a la Santa Muerte es muy viejo, no es de ahora. De hecho, hay un ¿cómo se dice? Hay un rastro de 1792 en un pueblo de México. Encontraron a un grupo de indígenas rezándole a una calavera que ya le llamaban Santa Muerte. Y ¿sabes qué es lo que le pedían? Le pedían protección. O sea, es lo mismo. Y en los periodos de mayor crisis en México, la Santa Muerte ha estado presente. Hay un dato, que ese es un dato interesante, porque sí es bien es cierto que la Santa Muerte era una creencia de ciertos sectores, los sectores más marginados de México. Y estamos hablando ahí desde los adictos, alcohólicos, pero también los soldados y los policías, los delincuentes, tenían mucho esta cercanía con la Santa Muerte. Pues resulta que hay una historiadora que encontró que en 1996 hay un salto cualitativo y una expansión de la creencia en la Santa Muerte que va de los sectores más marginados hasta la clase media en México y se extiende a nivel nacional. Entonces, yo tratando de explicarme qué fue lo que pasó o por qué eso. Digo, como reportero siempre me pregunto el por qué, ¿no? De las cosas, las causas. Y a ver, ¿qué situación te estábamos viendo en México en ese momento? Resulta que estábamos en las secuelas de una de las primeras crisis financieras a nivel internacional que le llamaron el crack financiero de tequila, el crack del tequila. Y ese crack financiero fue en México y fue tan fuerte que afectó a 17 millones de familias en México que perdieron propiedades, perdieron casas, departamentos, eh, ahorros, autos, o sea, de pronto se quedaron empobrecidos y eran la clase media. Entonces, y en ese momento también empezaba a surgir toda esta problemática de la Iglesia Católica, que es el abuso a los niños y a los niños. Pero al mismo tiempo comenzaba una crisis de instituciones. O sea, ya lo que aquí le llamamos la Suprema Corte de Justicia, en lugar de prohibir el anatocismo, que es la usura, les permitió a los bancos cobrar intereses sobre intereses. O sea, fue una situación terrible, terrible. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que millones de personas ya no encontraron un asidero en los santos oficiales o en la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Voltearon a ver otro tipo de imágenes y encontraron en la Santa Muerte una posibilidad de ayuda. Es eso, simple y sencillamente es eso, una posibilidad de ayuda. Y entonces se expandió de tal magnitud el culto de la Santa Muerte que eso casi te lo puedo asegurar, que más del 90%
o casi la totalidad de los devotos de Santa Muerte son católicos. No tienen el problema de rezarle a Jesús, a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen María, y rezarle también a la Santa Muerte. Y a la Santa Muerte, que esa es una de las distinciones interesantes en este caso de santos populares, que no necesitan un intermediario. O sea, la gente no necesita un sacerdote para hablar con los santos, ni tampoco una iglesia. O sea, la puedes encontrar una capilla, la puedes encontrar en una esquina de una calle X, o de un pueblo, o de una comunidad. Vas y le rezas, y si la Santa Muerte te favoreció, o sea, te cumplió el favor, van y le entregan ahí a la Santa Muerte lo que tienen, ¿eh? O sea, tortillas, maíz, frijol, café, tequila, o si tienes cocaína, le dejas cocaína o le dejas lo que tengas, como un pago al favor que te hizo la Santa Muerte. Entonces, la Santa Muerte se ha expandido tanto que son millones, de verdad, millones de mexicanos que están siguiendo esta devoción. Qué interesante. Qué interesante lo que escuchamos esta noche. Recuerden, síganos en YouTube, el canal oficial de YouTube, buscándonos como Pandemia Misterio en YouTube. Y esta conversación muy agradable con José Gil Olmos, periodista, reportero de la revista Proceso en México y autor de una trilogía ya. Son 3 libros que tienen que ver y estudian la relación de los brujos y la brujería con el poder. El título de los libros es Los brujos del poder, 1, 2 o 3, que ya son 3 libros que se han venido desarrollando con esta investigación y que abarca presidentes de México, principalmente, por ejemplo, Francisco Madero, está Carlos Salinas, Enrique Peña Nieto, para hablar de uno reciente, y cómo esa relación que siempre ha existido, así estemos ya en un estado avanzado de desarrollo tecnológico que creeríamos bueno, estamos buscando llegar a Marte y llevar seres humanos a Marte, pero todavía tenemos la fe y la creencia en la lectura de un tabaco o, o en la lectura de unas cartas. Entonces, simplemente eso es la condición humana y así somos los seres humanos sin distingo, estemos en China, estemos en Europa, estemos en Latinoamérica, en África, siempre existen esas creencias. José, pues ha sido una conversación maravillosa. Brevemente, no sé, ¿sus libros se consiguen físicamente en Colombia o se pueden conseguir digitalmente? Los libros están ahora sí que en el mercado de Internet, ¿no? Están ahí en Amazon, Mercado Libre, los pueden ubicar, los pueden encontrar, y también ya los pueden encontrar en el formato digital o en iBook. O sea, imagínate, ¿no? Libros que tienen este tipo de investigación, ahora ya metidos en la globalidad de la Internet, ¿no? Es paradójico, pero forma parte de nuestra historia. José Gil Olmos, periodista en México, pues muchas gracias por estos minutos, por esta agradable conversación en esta noche. Le envío un abrazo y estaremos muy pendientes de sus libros y también de otra participación suya para seguir hablando de este tema. Al contrario, Diego, te agradezco tanto, y seguimos con estos lazos en común de México y Colombia. Un abrazo. Un abrazo.